los grandes retos que tenemos los responsables del sistema de gestión, y hablo por experiencia propia a lo largo de los años, es que cuando uno está comenzando, Julio, o cuando uno está iniciando en esto tan bonito que son los sistemas de gestión, a veces uno entra como perdido, ¿no? Ya sea porque apenas está iniciando el tema de los sistemas de gestión o porque entra a una organización que no conoce, ¿cierto? Y tiene que, pues, luchar para descubrir qué tan maduro o qué tan implementado está un sistema de gestión. Pues nosotros desde Cantan Software, Julio, hemos pensado en todas las posibles variables que se puedan presentar sobre todo en la vida diaria de una persona responsable del sistema de gestión. Nosotros, más que una herramienta tecnológica, lo que queremos es que ustedes tengan una herramienta que les permita en todo momento no solo automatizar el sistema de gestión, sino tener un medio de consulta 24/7 para que ustedes puedan aclarar cualquier duda que tengan sobre su organización o sobre el sistema de gestión o los sistemas de gestión que están aplicando en su organización. Por eso nosotros, como parte en la mejora continua de nuestro software, hemos desarrollado una serie de aplicaciones, entre ellas esta aplicación, Julio, que es bastante interesante, que se llama Kantan Gap Analysis, y es una aplicación gratuita que si quieren en este momento ustedes o Julio me puede ayudar ahí compartiendo el enlace en el chat. La pueden descargar en este momento desde la Play Store o desde la App Store, está disponible para iOS y Android. Y esta herramienta o esta aplicación, que es gratuita, insisto, ustedes la pueden utilizar sin necesidad de tener contratado con nosotros ningún servicio. Les va a permitir a ustedes poder, a través de un diagnóstico inicial, poder identificar el grado de madurez que ustedes tienen en el sistema de gestión bajo el contexto de su organización y poder tener de manera real un diagnóstico que les permita, pues, establecer planes de acción para poder empezar a atacar esos elementos de pronto no tan maduros o con deficiencias dentro del sistema de gestión. Es muy importante que ahorita que hagamos el ejercicio, ustedes tengan el contexto de la capacidad que tiene esta aplicación. El evento lo queremos enfocar a cómo la inteligencia artificial en este tipo de aplicaciones pues nos van a cambiar la vida, ¿cierto? Y en esta herramienta vamos a utilizar una inteligencia artificial desarrollada por nosotros mismos, en donde a partir de las respuestas del diagnóstico, la inteligencia artificial me va a dar un resultado de el grado de madurez y deficiencias de mi sistema de gestión, va a analizarse en un análisis DOFA de cuáles son las fortalezas, amenazas y debilidades de mi sistema de gestión y no solamente eso, Julio, sino que me va a dar los posibles planes de acción que ustedes puedan implementar o definir para poder, pues, mejorar el desempeño de su sistema de gestión. Sin más, Julio, entonces voy a compartir la pantalla de mi teléfono. Aquí la tengo compartida en este momento. Yo estoy trabajando desde un dispositivo de iOS, pero digamos que está disponible también para dispositivos Android desde cualquier parte del mundo. Yo ya la tengo aquí descargada, la aplicación se llama Cantan Gap Analysis y una vez ustedes ingresen a la aplicación, lo primero que les va a preguntar son unos datos para poder tener el contexto de la organización en la que ustedes se encuentran. Yo ya tengo aquí la sesión iniciada, pero ustedes les van a pedir pues cuántos trabajadores tiene la organización, de qué sector económico es, cuáles son las normas que ustedes quieren hacer el diagnóstico, un correo electrónico para que a ese correo electrónico les pueda llegar su usuario y contraseña para iniciar sesión en la aplicación. Y ya una vez teniendo ese contexto de la aplicación, ustedes pueden crear ese diagnóstico, ¿vale? Yo en este caso he seleccionado o he iniciado sesión con un usuario que necesita hacer un diagnóstico basado en la ISO 9001, pero insisto, ustedes pueden hacer el diagnóstico que ustedes necesiten para 9001, 14001, 27001, 45001, 37001 y cualquier norma basada en la estructura de alto nivel de las normas ISO. Aquí tenemos diferentes menús, Julio, para que las personas lo consulten. El primero de ellos es un documento de buenas prácticas que vemos acá. Y digamos que es un documento gratuito en el que los clientes que tengan acceso pues puedan consultar esos documentos y puedan tener una guía de esos elementos de buenas prácticas que pueden consultar en nuestra página de Cantansoft. También vamos a poder entonces crear los diagnósticos o ver los diagnósticos ya ejecutados, las estadísticas de los diagnósticos ejecutados,
De pronto, si en algún momento realizando el diagnóstico nos quedamos sin acceso a la web, pues podemos actualizar los datos para poder sincronizar los datos y poder garantizar la información. Digamos que aquí tenemos en una parte superior pues esos menús un poco más interactivos. Al momento de crear un diagnóstico, recuerden que yo estoy haciendo el ejemplo con un usuario con necesidad de hacer un diagnóstico del 9001. Vamos a dar el diagnóstico y la plataforma aquí, la aplicación, perdón, al momento de darle el nuevo diagnóstico, pues va a ir controlando la fecha en la que se inició el diagnóstico, la hora y quién es la persona que está realizando y al final va a tener un estimado de cuánto se demoró, también como parte de las estadísticas. Al momento de comenzar, Julio, la aplicación entonces tiene preparada, dependiendo de la norma, las preguntas o los debes de la norma para poder ir evaluando, autodiagnosticándonos cuáles son los elementos en los que cumplo o me encuentro en un grado de madurez bajo. Aquí tenemos, por ejemplo, el numeral 4.1 de contexto, comprensión de la organización y contexto del numeral 4 de la norma y vamos haciendo las preguntas con base a lo que la norma me pide. Por ejemplo, dice aquí, la organización ha determinado las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito y dirección estratégica y que afectan la capacidad de lograr los resultados previstos del sistema de gestión de la calidad. Aquí entonces, dependiendo de lo que ustedes identifiquen en su organización, pues nos encontramos en una fase de inicio, ¿vale? Ya lo estamos desarrollando, o ya está implementado, ¿vale? O ya está establecido, o ya está optimizado. Digamos que este es el grado de madurez de cada elemento de la norma para que ustedes vayan dando su diagnóstico. Obviamente esto tiene que ser lo más objetivo posible. Y recuerden que como vamos a utilizar inteligencia artificial para determinar con base a estas respuestas cómo es el grado de madurez y cuáles son las falencias de su sistema de gestión, la aplicación tiene la posibilidad por cada pregunta de introducir observaciones. En estas observaciones yo puedo hacer un dictado por voz para poder guardar las observaciones si no quiero textear o puedo hacerlo texteando, ¿vale? La idea de estas observaciones es que cuando yo las haga, esa información la inteligencia artificial la considere, ¿vale? Para poder hacer un análisis más preciso. Entonces, en estas observaciones, pues vamos a poder tener la posibilidad de ampliar la información y no solamente contestar las respuestas predefinidas. Adicionalmente, cada una de las preguntas tiene la posibilidad de tomar fotografías, ¿vale? Ya sea de la galería de su equipo o tomar una fotografía en tiempo real, ¿vale? Para poder también, de esa manera, voy a tomar aquí una foto, esperemos que salga aquí la fotografía, ¿vale? Este es mi equipo en este momento, yo puedo tomar la fotografía y esas fotografías también van a ser parte del análisis, ¿vale? Parte del análisis de la información que vamos a tener al final para poder establecer el grado de madurez de su sistema de gestión. Entonces, de esa manera vamos pasando por todas las preguntas. Aquí, al final, si de pronto alguna pregunta me ha quedado sin responder, las, la plataforma me va a indicar pues que existen preguntas pendientes, ¿vale? La idea es que pues, respondamos completamente las preguntas con el fin de determinar pues el grado de madurez. Bien, eso como entrada inicial. Una vez tengamos el diagnóstico realizado, vamos a poder entonces enviar esos diagnósticos por correo electrónico o vamos a poder tener esos diagnósticos directamente en la plataforma, ¿vale? En la aplicación, perdón, vamos a poderlos ver online, descargar un informe en PDF o como les decía, enviar el informe por correo electrónico si lo queremos tener directamente en el correo. Aquí yo lo voy a descargar el informe, ¿vale? Vamos a descargarlo un momento. Aquí descargué uno obviamente ya previamente diligenciado y bueno, aquí se ve un poco pequeño, pero digamos que aquí tenemos toda la información de ese diagnóstico, ¿vale? Cuándo fue la fecha y la hora en que se ejecutó, cuántas páginas tiene el diagnóstico, bueno, toda la información de quién fue la persona que lo hizo, el tamaño de mi organización, que es un elemento que inicialmente ustedes van a indicar para poder tener un contexto de la organización, el sector de su organización, de qué país es y el estado del diagnóstico. Como elemento inicial, Julio y asistentes, aquí tenemos los resultados generales por numeral de la norma, es decir, el porcentaje que tuvo cada uno de los numerales con base a las respuestas. Digamos que este es un primer elemento a analizar y nos da un valor matemático para poder analizar pues cuáles de ellos tengo más deficiencias o menos deficiencias. Bien,
Luego tenemos el resultado del detalle. Aquí ya discriminamos este resultado global y lo vamos haciendo por cada pregunta. ¿Cuál fue el resultado que yo tuve en ese elemento? Si tuviéramos las observaciones o el texto que indicamos ahí y las evidencias fotográficas, nos va a aparecer en el informe, ¿vale? ¿Qué fue lo que contestó cada pregunta? Y digamos que aquí tenemos entonces todo el resumen de la evaluación que realizamos. Bien, aquí tenemos todos los numerales evaluados, ¿vale? Aquí tenemos un resultado gráfico. Bueno, aquí si tenemos imágenes van a quedar adjuntas dentro del informe. Tenemos un análisis gráfico que con base al porcentaje que vimos al inicialmente, pues aquí también tenemos el porcentaje, pero de una manera visual para poder, a partir de colorimetría, pues tener un promedio de cómo está cada uno de los elementos. Aquí tenemos un cumplimiento total y tenemos un cumplimiento por todos los diagnósticos, ¿vale? Perdón, por todos los numerales de la norma. Aquí tenemos el resultado por todos los numerales de manera gráfica. Bien, lo más interesante de todo esto, bueno, aquí voy a utilizar otro diagnóstico que tengamos aquí definido. Voy a utilizar este para ver lo interesante del informe. Aquí no me están saliendo, perdón un segundo. Bien, en este sí lo tenemos. Lo más interesante luego de ver las gráficas del resultado del diagnóstico es que la inteligencia artificial, a partir de este numeral 7 de este informe que nos genera el aplicativo, nos va a dar a partir de la inteligencia artificial, esto que vamos a ver aquí en este momento es de manera automática, ustedes simplemente se enfocarán en el resultado de lo que hayan contestado. Y aquí me da un comentario inicial, por ejemplo, el diagnóstico ofrece una visión completa del nivel de madurez actual del sistema de gestión, de la calidad. Voy a ampliarlo un poquito más. Disculpen que es la visualización del teléfono. A ver si de pronto así se ve mejor. Sí, ahí ya se ve un poquito mejor. Entonces aquí tenemos el comentario inicial de el resultado del sistema de gestión, el resumen del diagnóstico. Entonces, por ejemplo, los elementos que ustedes contestaron que estaban en inicio, él hace un resumen de todas los numerales de la norma que se calificaron en ese grado de madurez y lo considera como crítico, ¿verdad? Entonces, porque se encuentra en un nivel inicial, incluyendo la determinación de cuestiones internas y existencias. Por ejemplo, ese elemento fue crítico en este diagnóstico, la gestión de los requisitos del cliente, y sugiere que son críticos porque falta una definición clara y planificación estratégica de estos aspectos. Toda esta información de dónde resulta, de la calificación y de las observaciones y evidencias que ustedes hayan indicado en cada elemento. Tenemos aquí cuáles están en desarrollo, implementado. Sobre esas preguntas o esas respuestas mejor, la inteligencia artificial va a desarrollar un análisis DAFO y va a colocar ahí cuáles son las debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades y una conclusión general de ese análisis que ha realizado. Entonces aquí tenemos ya una entrada supremamente significativa, Julio, para poder determinar acciones a implementar de acuerdo a mis deficiencias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tienen un plan de acción del contexto de la organización. ¿Por qué me sugiere un plan de acción del contexto de la organización? Porque muy seguramente ese elemento en el diagnóstico es débil, ¿verdad? Y aquí nos dice qué tenemos que hacer para las cuestiones internas y externas, qué actividad tenemos que hacer, la descripción detallada de la actividad, inclusive me recomienda el plazo que debemos considerar con base a la criticidad y él sugiere un responsable, ¿vale? Tal vez los responsables no sean acordes a la realidad de su organización, pero digamos que la inteligencia artificial nos indica ahí el nivel de responsabilidad que debería tener la persona encargada de ejecutar estos planes de acción. Entonces aquí tenemos planes de acción de todos los elementos, Julio, que nos permitirían entonces tener la entrada para poder atacar nuestras deficiencias del sistema de gestión. Aquí están todos los planes de acción. Todo esto que acabamos de ver únicamente es sobre contexto. Ahora, acciones sobre planificación. Todos los elementos que tengamos deficiencias, la inteligencia lo va a, la inteligencia artificial lo va a sugerir. Liderazgo, y aquí tenemos todos los elementos de liderazgo, seguimiento y evaluación, apoyo, todos los elementos, operaciones, productos y servicios, seguimiento, análisis y seguimiento. Todos los planes de acción, Julio, pues obviamente aquí nos quedaríamos solamente en la sesión analizando cada uno de los planes de acción, pero lo más importante en este momento es que ustedes de manera gratuita en este momento ya tienen un auditor en tiempo real
que les ayude a determinar cuáles son las falencias que ustedes tienen y cuáles son los planes de acción que ustedes deben realizar. No sé, Julio, si de pronto en este momento tenemos alguna pregunta, algo que nuestros asistentes o usted tenga una pregunta sobre lo que acabamos de ver, antes de dar inicio con nuestro Cantan Software. Mm, Vale, Juan Pablo. Bueno, de parte de los asistentes no, pero de mi parte, pues, primero veo que pues es un insumo bastante interesante, ¿no? El que me está proveyendo Kantanga. Y pues como lo comentaba al inicio, la idea es ir estructurando el sistema de gestión conforme a un PHBA. Ya tengo eh, digamos que, eh, insumo de información. Dentro de ellos hay unos aspectos del contexto. Vi que por ahí tenías algo relacionado con análisis del contexto. Entonces, pues interesante sería ver la gestión, en este caso, ver cómo ya puedo plasmar ese análisis de contexto directamente en la plataforma, qué herramientas me ofrece, si tengo alguna metodología o alguna, digamos, ayuda para poderlo ver y en este caso, pues, irlo gestionando, Juan Pablo. Gracias, Julio. Bien. Entonces ya con este elemento de entrada, que ya es muy ganador tener estos elementos para poder establecer nuestros planes de acción, voy a enfocarme entonces en este momento, Julio, a nuestro Cantan Software. Bien, recuerde que Cantan Software es un software disponible en la web en la que ustedes accederán a través de usuarios y contraseñas. Y una vez accedamos al software, pues vamos a tener una pantalla de inicio, Julio, que la idea, como les decía, nosotros no solamente estamos enfocados en ser un software para automatizar los sistemas de gestión, sino una guía para diseñarlos y para implementar los sistemas de gestión. Bien, entonces en esta pantalla inicial, ustedes van a encontrar una imagen inicial que simula un río, desde donde nace hasta donde finaliza un río. Y la idea de esta imagen es que aquí tenemos todas las aplicaciones disponibles, es que sigamos el orden lógico de donde nace un sistema de gestión y pasemos por todas las aplicaciones para que en ese orden lógico pues podamos tener una coherencia en nuestro desarrollo o implementación del sistema de gestión. Entonces, aquí vamos a ver entonces, Julio, que a partir del análisis que tuvimos, pues uno de los elementos críticos que tuvimos en ese ejemplo que estábamos viendo era que no teníamos un análisis de contexto definido dentro de la organización. No hemos hecho eso en la organización. Y aquí entonces podríamos empezar utilizando el análisis de contexto, la aplicación para hacer ese análisis. Sin embargo, como hemos pensado en todas las posibles eh, situaciones que se puedan presentar, puede ser que yo en este momento no sepa cómo hacerlo, Julio, ¿sí? O sea, no tengo el contexto de qué significa eso, de qué es el análisis de contexto, para qué sirve, cómo debo hacerlo, en dónde debo hacerlo, cuáles son las metodologías para hacerlo. Entonces, pensando en eso, Julio, dentro de Cantan Software también tenemos inteligencia artificial ayudándonos a esa transformación digital, como nos dice el título de este evento, ¿verdad? Nosotros tenemos un asistente virtual que se llama Cantana y Cantana es una inteligencia artificial desarrollada por nosotros mismos para que les sirva a nuestros clientes como guía en la en el software, es decir, si tenemos dudas o preguntas sobre cómo se utiliza el software, Cantana nos va a ayudar y nos va a guiar para ese elemento o también nos va a permitir ser un experto, tener un experto en el sistema de gestión específico. Recuerden que como muchos ya de ustedes están acostumbrados a utilizar la inteligencia artificial, las preguntas que nosotros vamos a realizar a esta inteligencia artificial, entre más contexto tengamos, o sea, más contexto le demos a Cantana, pues mejor o más exactas van a ser o más justificadas van a ser las respuestas que obtengamos de Cantana. Inclusive Cantana va a tener la posibilidad de identificar con quién está hablando. Aquí me identificó que está hablando conmigo. Inclusive va a poder identificar con base a la información que tengamos definida en nuestro sistema de gestión cuál es el contexto de la organización, cuál es el alcance o el mercado económico de la organización, cuáles son las normas que tenemos en el software. Entonces digamos que ya tiene el contexto de todo lo que está pasando en el software. Y aquí, por ejemplo, entonces, Julio, yo podría empezar a hacer preguntas, ¿no? Con base a sus conocimientos, cómo debo realizar el análisis del contexto, ¿verdad? Entonces aquí, si yo no supiera, haciendo la coherencia lógica del ejercicio, si yo no supiera cómo hacer el análisis de contexto, pues yo puedo hacerlo.
hacer la consulta. Aquí, por ejemplo, dice, aquí me está funcionando como un asistente para el software. Entonces, él me dice que accede al módulo de contexto, en el menú superior de Kantan, selecciona contexto, luego análisis de contexto, identifica los factores internos, define y documenta los factores internos, cuáles son sus fortalezas, debilidades, la evaluación de interesados, actualizar periódicamente. Bueno, aquí digamos que me da una entrada con el contexto que le di y yo pudiera seguir preguntando más cosas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las metodologías del análisis de contexto, ¿no? Que tenemos que hacer eh, para este ejercicio. En todo momento, Julio, yo puedo dejar el chat con Cantana ahí y seguir trabajando en el software y si quiero volver a continuar la conversación, puedo seguir haciéndolo desde el punto en que la dejé. Entonces, digamos que esto es muy importante para que ustedes optimicen sus tiempos y todo lo tengamos en un solo sitio para hacer las consultas y la automatización de nuestro sistema de gestión. En coherencia con lo que me dice Cantana, entonces vamos a ingresar al análisis de contexto, a desarrollar ese análisis del contexto, ¿vale? Obviamente yo aquí en este momento ya tengo unos ejercicios desarrollados por temas de el tiempo y aquí entonces vamos a poder, Julio, desarrollar a través de unas etapas los análisis de contexto de la organización. El software lo que permite es a través de etapas, en esta aplicación de etapas y responsables, poder ir gestionando el proceso, en este caso el proceso de análisis del contexto. Aquí vamos a poder tener, por ejemplo, la posibilidad, Julio, de hacer una convocatoria y emitir correos electrónicos desde el software a las personas que deben participar de este desarrollo del análisis del contexto. Una vez tengamos esa convocatoria realizada, pues un responsable será el encargado de recolectar o de registrar la información del análisis del contexto desarrollado. Y aquí nosotros para optimización del tiempo de nuestros usuarios tenemos una metodología ya definida para hacer precisamente ese análisis del contexto. Tenemos una metodología de análisis de el microentorno a través de una metodología de las 5 fuerzas de Porter y nosotros vamos a poder aquí definir a través de una evaluación que ustedes van a poder hacer en la plataforma qué tanto poder de negociación de los clientes tenemos, ¿vale? Qué tanto podemos influenciarlos, qué poder de negociación con los proveedores que tenemos. Y aquí una serie de preguntas a través de esa metodología para hacer un análisis del microentorno. Y a través de una metodología de Pestel vamos a poder definir cuáles son los aspectos económicos, políticos, sociales y tecnológicos que más impactan nuestro sistema de gestión. Y si de pronto ustedes no tienen de pronto el contexto de qué significan estas metodologías, recuerden que en todo momento vamos a poder preguntarle a Cantana, pues que me explique cuáles son esas metodologías y para qué sirven. Bien. Luego de tener ese elemento, Julio, calificado, aquí es muy fácil y muy rápido que ustedes vean cuáles son los elementos más impactantes. Los rojos son los más impactantes, los amarillos medianamente impactantes. Y con esa evaluación vamos a poder hacer un análisis DOFA para poder determinar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de nuestros factores internos y externos, con el fin de que nos permita pues tener ese análisis y esas conclusiones de cuáles son los elementos que debemos considerar para nuestro sistema de gestión. También vamos a tener la posibilidad de que si ustedes adicional a esta metodología internamente han desarrollado evidencias o análisis alternos, vamos a poder adjuntarlos a través de un campo de adjuntos para poder desarrollarlo. Y aquí es muy importante, Julio, que nuestros asistentes conozcan nuestro software en el sentido de que nosotros, en la misma lógica de un sistema de gestión que nos dice que los elementos deben estar mutuamente interrelacionados y que interactúen entre sí, pues el software también está desarrollado de esa manera. Obviamente, derivado de un análisis del contexto, vamos a tener la oportunidad de identificar oportunidades y riesgos. Y la plataforma o el software nos va a permitir entonces poder relacionar esos riesgos y oportunidades en el software y aquí vamos a tener entonces la posibilidad o de crear nuevos riesgos identificados a partir de este análisis o nuevas oportunidades a partir de este análisis. Pero lo más interesante de esto, Julio, es que la plataforma, a medida que ustedes vayan realizando registros, va a tener un inventario de todas las oportunidades que se han identificado a lo largo del tiempo y también un inventario de riesgos que van a irse almacenando en la plataforma durante el tiempo para que ustedes tengan el control de cuáles son los riesgos que se han identificado en el sistema y eso les va a permitir a ustedes optimizar el tiempo. ¿Para qué, Julio? Para que posteriormente, al hacer el análisis del contexto, podamos entonces, por ejemplo, voy a volver a mi pantalla inicial, hacer un análisis de riesgos, por ejemplo. Y aquí con este análisis de riesgos vamos a poder entonces, a través de las metodologías definidas,
tomar esos riesgos y esas oportunidades ya inventariadas, no tengo que desgastarme volviéndolas a identificar ni volviéndolas a definir, porque ya tengo un inventario que naturalmente se va a ir almacenando a partir de los procesos que generan identificación de riesgos y oportunidades. Entonces aquí, por ejemplo, Julio, tenemos diferentes metodologías para las diferentes normas. Yo voy a tomar en la matriz de riesgos de ISO 9001 a manera de ejercicio. Y aquí en este ejercicio ustedes van a poder entonces tener a partir de un ciclo de vida la posibilidad de identificar por procesos, y aquí también se vincula la aplicación de mapa de procesos con nuestro diagnóstico de riesgos, identificar por cada proceso cuáles son los riesgos asociados a ese proceso, ¿vale? Aquí, cuando yo añada los riesgos de cada proceso, recuerden que en la misma evaluación de riesgos yo puedo identificar nuevos riesgos o aquí tengo disponible el mismo inventario que veíamos hace un momento de todos los riesgos identificados durante el desarrollo e implementación del sistema de gestión para que no tenga que desgastarme volviéndolos a identificar, sino simplemente los voy a asociar, los voy a seleccionar y asociar a los procesos de mi organización para posteriormente poder hacer, por ejemplo, una evaluación del riesgo inherente por cada uno de los riesgos identificados por cada proceso a través de una metodología ya definida por nosotros que me va a calificar el riesgo inherente, es decir, el riesgo puro, el estado del riesgo puro antes de implementar controles, a través de unas variables o una fórmula matricial entre probabilidad, qué tan probable es que el riesgo se ocurra y si ocurre, qué tanto impacto tengo dentro de mi organización para dar un nivel de riesgo inicial y poder determinar entonces los controles que se aplican a esos niveles de riesgos. Esas metodologías están ya definidas. Julio, nuestros asistentes y nuestros clientes obviamente no van a tener que desgastarse en configurar, hacer fórmulas, nada por el estilo, sino sencillamente directamente van a poder hacer esas evaluaciones. Entonces aquí, por cada uno de los riesgos identificados, vamos a poder también añadir los controles necesarios para mitigar ese riesgo. Puedo identificar nuevos controles o también puedo tener un inventario de controles ya definido en la plataforma para poder tener ese inventario disponible y poder asociarlo a cada uno de los riesgos previamente identificados. Luego de identificar esos controles, pues es necesario que ustedes evalúen la eficacia de ese control, si es eficaz para mitigar el riesgo. Si aquí evaluamos, por ejemplo, el diseño, si es apropiado, si tiene una frecuencia, si está documentado, y aquí tenemos una eficacia del diseño de manera automática. Vamos a evaluar la eficacia si, por ejemplo, hay evidencia de uso, si es eficaz para prevenir los riesgos, si es eficaz para mitigar el riesgo, y vamos a tener una eficacia. Y esa variable o ese cruce entre la eficacia del diseño y los controles me va a decir qué tan efectivo es cada uno de los controles. Dependiendo de esa efectividad, que es de manera automática, ustedes simplemente se van a enfocar en lo más importante que es analizar y evaluar, vamos a tener un riesgo residual, es decir, luego de implementar controles, cómo tenía el riesgo inicialmente y cómo finalizó ese riesgo después de implementar unos controles que posiblemente sean eficaces o no. Para aquellos riesgos que todavía tengan un nivel no aceptable dentro de la organización, tenemos la posibilidad de vincular a cada uno de esos controles o esos riesgos mejor planes de tratamiento para que ustedes puedan determinar planes de acción dentro de la plataforma, asignarles aquí a las personas la responsabilidad de ejecutar un plan de tratamiento para esos riesgos. La plataforma emitirá notificaciones, recordatorios a las personas responsables de ejecutar esos planes de acción para que ustedes tengan aquí el seguimiento de esos riesgos asociados, perdón, esos riesgos evaluados como no aceptables dentro de la organización y poderlos mitigar a través de planes de tratamiento. Eso digamos que tenemos aquí la posibilidad de hacerlo a través de las matrices. Aquí vamos a poder tener también la posibilidad de tener un consolidado de todo el ejercicio que estamos haciendo por etapas a partir de una matriz ya global. Y aquí tenemos todo el resultado de la matriz ya diligenciada y ustedes pueden imprimir esto en Excel para poder tener un análisis un poco más profundo y de esa manera poder dar alcance a ese elemento tan importante que es poder identificar y valorar riesgos de mi organización a partir, en este ejemplo, de análisis de contexto. Bien, no sé, Julio, si aquí tengamos alguna observación o cómo vamos hasta este momento. Hola Juan Pablo, no, digamos que pues con los asistentes hemos ido interactuando durante el ejercicio, respondiendo algunas dudas. Aquí básicamente resaltar de lo que nos acabas de enseñar aspectos que pues pueden generar un valor agregado muy grande, ¿no? Primero, que ya
contamos con una metodología previamente definida en la cual yo puedo seguir y no voy a desgastarme en inventar la rueda que ya puedo tener allí lista. Segundo, la trazabilidad de los elementos, esto por este aspecto que mostraste de los inventarios. Y, por supuesto, pues toda la parte de los planes de tratamiento que tendrían todo un hilo conductual que me parece magnífico. Ahora, el punto a seguir, una vez ya tengo toda mi planeación, sé qué es lo que tengo que hacer, pues vendría la parte de implementación, ¿no? La parte del hacer, que sería el punto siguiente, Juan Pablo. ¿Cómo podemos, entonces, todo esto que planeé, incorporarlo en la operación, gestionar esos recursos, ya sea a nivel documental y demás que yo necesite y por supuesto pues generar un control operacional adecuado utilizando Cantan Software. Vale, perfecto, Julio, muchas gracias. Y a los asistentes también por las consultas que nos han realizado. Bien, ya una vez definido, entonces, digamos que aquí no, pues tenemos diferentes aplicaciones como necesidades expectativas de partes interesadas, poder definir los objetivos, ¿verdad? El sistema de gestión que harían parte del planificar, pero ya dirigiéndonos específicamente al hacer, pues tenemos una serie de controles operacionales que van enfocados a personas, documentos y controles directamente en la operación. Dentro de esos controles, pues es muy importante guardar la información documentada, ¿cierto? Poder, esa definición de cosas que tenemos que hacer del sistema de gestión, pues poderlas controlar a partir de unos documentos dentro de la plataforma. Para eso nosotros tenemos una aplicación que se llama Gestor Documental, en la cual ustedes van a poder, a través de carpetas que ustedes mismos definirán, poder tener un almacenamiento y un control de los documentos del sistema de gestión. Aquí vamos a tener un control por tipología de documentos como ustedes lo establezcan. Lo vamos a controlar los documentos por codificaciones únicas, versiones y estados de los documentos. Cada uno de los documentos que estén vigentes dentro de la plataforma, a través de accesos, pues las personas van a poderlos consultarlos, descargarlos o no verlos si son confidenciales, por ejemplo. Cada uno de los documentos que estén vigentes dentro de la plataforma tendrán la posibilidad de pasar por un circuito de aprobación documental donde diferentes responsables tendrán la responsabilidad del documento de elaborarlo directamente en la plataforma, revisarlo, aprobarlo, si se quiere ajustes, ajustarlo, publicarlo para finalmente estar vigente y poder programar las revisiones de vigencia si ustedes tienen establecido, por ejemplo, que cada 2 años o cada cierto tiempo se revisen las vigencias de los documentos, lo vamos a poder hacer desde la misma plataforma. Algo muy interesante, Julio, también que les quiero mostrar en este momento, es que nosotros, o Cantan Software, como ha pensado en todo, eh, en todo momento yo he estado mostrando el software desde un navegador, ¿vale? Pero entendemos que en algunas ocasiones, pues nuestros clientes tienen difícil acceso a un navegador. Nosotros también contamos, Julio, con una aplicación mobile que se llama Cantan Mobile. Ahí vimos Cantan Gap, vamos a ver Cantan Mobile. Y esta aplicación lo que permite, que también está disponible en App Store y en Play Store, es que los usuarios también tengan disponible a través de esta aplicación todo lo que vimos ahorita en el navegador, es decir, introducir su usuario y contraseña y poder aquí tener acceso a las diferentes aplicaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, eh, todas las actividades que este usuario tiene pendientes dentro de la plataforma, tareas que le han asignado, planes de acción, fases, inspecciones, todas las tareas que se generen dentro de la plataforma. ¿Cuántas se encuentran fuera de plazo? Yo aquí estoy un poco atrasado en mi agenda. Hoy, cuántas tengo que hacer hoy, cuántas están próximas, y aquí vamos a tener diferentes opciones, Julio, para poder, aquí deberían aparecer pues las aplicaciones disponibles en el mobile. Por ejemplo, aquí tenemos aplicaciones para reportar PQRs, para verificar el plan de auditoría, canal de denuncias, pero pues todas las aplicaciones que tengamos disponibles estarán disponibles también para diligenciamiento desde el mobile. Y aquí, por ejemplo, si necesito acceso a los documentos desde mi mobile, aquí también vamos a poder acceder al gestor documental, Julio, y este usuario va a poder entonces consultar cuáles son los documentos que necesita para desarrollar su trabajo. Aquí vamos a poder ver el documento que se encuentra almacenado en la plataforma y aquí tenemos entonces la posibilidad de verlo. Obviamente el documento que vamos a ver en este momento es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo. Pero aquí tenemos la posibilidad también desde el mobile, pues de poder hacer esas consultas del documento, ¿vale? De los documentos. Aquí es un documento de ejemplo que tenemos disponible, pero digamos que lo que me interesaba en este momento, Julio, para las personas que se preguntaban,
es que también tenemos disponible toda la información de mi software directamente en mi móvil, ¿vale? A través de usuarios y contraseñas, a través de esta aplicación. Bien, entonces eso frente al control documental dentro de nuestro software. También tenemos entonces la posibilidad de tener controles operacionales como por ejemplo capacitación, un elemento que nos permite capacitar a las personas o poder hacer un control de las capacitaciones programadas, pero me interesa en este momento poder mostrarles esta aplicación de plan de control operacional que les va a permitir a ustedes poder programar todos, bueno, aquí en Colombia normalmente los llamamos programas de gestión, pero pueden ser programas de control de operacional, planes de trabajo, como ustedes lo hayan definido y ustedes van a poder entonces programar esos planes de control operacional para que dentro de esos planes, Julio, ustedes tengan la programación de actividades con cada uno de los responsables de desarrollar dicho plan, ¿vale? Entonces aquí tenemos la posibilidad de programar todas las tareas. En este caso ingresé a un programa de inspecciones donde yo tengo programadas todas las tareas disponibles dentro de ese programa de gestión con una fecha de programación, una fecha fin. Cada una de las tareas, dependiendo de la fecha en la que yo ingrese a la plataforma y la fecha de su programación, me va a decir a la fecha qué porcentaje se ha ejecutado y cuál es el porcentaje que a la fecha debería haberse realizado. Entonces, por ejemplo, esto es una tarea de enero a diciembre del 2024. Aquí tenemos agrupadas las tareas. Esta es una tarea de enero del 2024. Pues a la fecha, hoy 5 de marzo, ya tenía que haberla ejecutado. Como está pendiente, pues no he ejecutado nada a la fecha. Y aquí tenemos entonces una visión general de de qué tanto porcentaje del programa se ha avanzado, cuántas, de acuerdo a la programación, cuánto se ha ejecutado, cuánto debería la fecha haberse ejecutado. Esto es un programa del año pasado que ya se debería haber ejecutado al 100%. Y cuál es el desfase a la fecha, es decir, cuánto de lo esperado realmente ha avanzado y qué tanto desfasado estoy. Y aquí entonces tenemos la posibilidad de poder controlar esas tareas y ejecutarlas directamente en la plataforma. Si se trata de una actividad de inspección, Julio, pues las inspecciones se hacen a través de una lista de chequeo, ¿verdad? Tengo que ir a inspeccionar algo. Para eso nosotros tenemos entonces la posibilidad de a partir de estas tareas programadas que se ejecuten a través de una lista de chequeo que ustedes van a definir dentro de su organización. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿vale? Unos ejemplos de plantillas de definidas, aquí hay unas inspecciones de seguridad, bueno, estas son listas de chequeo parametrizadas en la plataforma y a partir de la programación, Julio, si ustedes lo han programado como una inspección, la plataforma se vincula con estas listas de chequeo y lo que va a hacer es programarle al usuario responsable cuáles tareas de inspección son las que tiene que realizar y a través de qué lista de chequeo. Aquí, por ejemplo, a este usuario le planificaron y tiene vencidas estas tareas que tiene que hacer a partir de esa lista de chequeo, dónde la tiene que hacer, la fecha que la tiene que hacer, el estado de esa tarea. Y el usuario simplemente, yo lo estoy haciendo desde un dispositivo, desde la web, pero la idea es que esto lo haga desde el dispositivo móvil. El usuario, esas tareas que tiene, voy a coger las vencidas, esas tareas que tiene que ejecutar, Julio, pues simplemente ingresa a la tarea que tiene programada. La plataforma le va a mostrar entonces con cuál lista de chequeo es la que tiene que hacer. Esta aplicación le permite a través de geolocalización poder tener en el resultado del diagnóstico o de la inspección en qué localización geográfica se realizó este checklist para que ustedes puedan tener la tranquilidad de que sí efectivamente lo hizo en el sitio que debía hacerlo. Aquí está relacionado con la tarea del control operacional que me programaron, es decir, que cuando yo ejecute esta inspección, esa tarea que está programada dentro de mi programa de inspecciones automáticamente se va a cerrar porque es una tarea de inspección que se cierra con la realización del checklist. Aquí tenemos las opciones de poder enviar este diagnóstico por correo electrónico a las personas que ustedes quieran, cuánto me demoré haciendo ese checklist. Aquí vamos a tener entonces la posibilidad de poder hacer el diagnóstico, ¿vale? La inspección. Esto es una inspección por áreas. ¿Vale? Es una tarea de inspección por áreas. Recuerden que ustedes las listas de chequeo las definen ustedes mismos, cuáles son las listas de chequeo que ustedes quieren. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una inspección de instalaciones, ¿vale? Aquí pues es a manera corta, pero pues, solamente tengo 3 preguntas, pero la lista es tan grande como ustedes la necesiten. Y aquí, por ejemplo, estamos haciendo una inspección de peligros físicos, que si existe buena ubicación, buena iluminación, sí o no, si la luminaria está en buen estado, si hay buena ventilación. Por cada una de las preguntas tenemos la posibilidad en el dispositivo móvil y acá de poder hacer una observación de lo encontrado a través de dictado por voz o por texto,
Cada uno de los elementos van a poder ustedes desde su dispositivo móvil adjuntar fotografías, videos, archivos como parte de la evidencia de la inspección. Vamos a tener la posibilidad de obtener firmas, ¿vale? Digitales. La persona va a poder firmar. Si el supervisor también necesita tener constancia de que la persona sí ejecutó el checklist, también va a poder firmar. Y una vez tengamos entonces el diagnóstico, Julio, aquí vamos a tener el resultado de esos diagnósticos, ¿vale? Por ejemplo, aquí quiero ver el resultado de estos diagnósticos que tenemos aquí. Por correo electrónico se va a enviar entonces el porcentaje de cumplimiento, cuáles fueron las preguntas, todas las evidencias que se han generado, qué tanto porcentaje cumplí o no cumplí. Si quiero descargar esas preguntas esa inspección a un Excel o a un PDF, lo puedo hacer. Si quiero hacer un análisis de la información de esos diagnósticos para verlo gráficamente qué tanto cumplió o incumplió ese diagnóstico, pues también lo puedo hacer. Y tenemos ahí entonces la disponibilidad del resultado de inspección de las inspecciones realizadas. Recuerden que automáticamente cuando yo ejecute el checklist, la tarea va a quedar cerrada. Pero también es muy importante que tengamos claro que a partir de una inspección que tenga incumplimientos, la plataforma va a reportar de manera automática esos diagnósticos que me generaron incumplimientos. Esto es automático, lo que les voy a decir, es decir, yo ejecuto el checklist, hay un incumplimiento y la plataforma me reporta un hallazgo. Y en ese hallazgo entonces vamos a tener la posibilidad de gestionarlo, ¿vale? Entonces, a partir de este elemento, Julio, este elemento que tenemos acá, disponible, la plataforma me va a decir de qué lista de verificación se reportó, cuál es el grupo de preguntas, cuál fue la pregunta, cuál fue la respuesta que generó, las observaciones, si tenemos alertas, de qué proyecto se hizo, en qué sitio se hizo. Si tuviéramos aquí, si en el diagnóstico hubiéramos adjuntado imágenes, aquí aparecerían las imágenes, evidencias, todo lo que se haya juntado ahí. Y en una segunda etapa, Julio, entonces vamos a darle el tratamiento a partir de una aplicación que se llama no conformidades y acciones correctivas y poder hacer el diagnóstico, perdón, el tratamiento de este hallazgo a partir del reporte de esa no conformidad. Bien, entonces aquí me voy a saltar un momento para ver específicamente esa aplicación de no conformidades, porque aquí tenemos unas novedades muy importantes. Aquí tenemos una aplicación de no conformidades en la que ustedes ya vimos que se vincula con los hallazgos de los checklists y ustedes aquí van a poder entonces tratar esas desviaciones del sistema de gestión. Novedades que tenemos aquí, bueno, ustedes aquí van a poder hacer la identificación de qué es lo que está sucediendo y aquí, Julio, tenemos una etapa en la que vamos a hacer el análisis de causas, ¿vale? Y tenemos una gran novedad y es que a partir de la inteligencia artificial la vamos a poder utilizar para poder hacer ese análisis de causas de esta desviación. Esto nos cuesta mucho en las organizaciones porque esto lo debería hacer el líder en la que se identificó, el del líder del proceso en donde se identificó el hallazgo, pero ellos a veces no tienen tiempo, no les gusta, no la entienden, no queda bien identificada la causa. Entonces, nosotros hemos solucionado ese problema y la inteligencia artificial lo que va a hacer es tomar la información del reporte, si hay evidencias, todo lo que se haya incluido aquí, y a partir de un análisis con inteligencia artificial en tiempo récord, porque esto también se demora mucho en la realidad de los sistemas de gestión, haciendo un análisis de causas completo, la plataforma en segundos lo que va a hacer es tomar la información de ese hallazgo y va a determinar cuáles son las causas. Vamos a darle un minutico a que termine. Son realmente segundos lo que la plataforma se va a demorar haciendo ese análisis. Aquí ya lo tenía ya hecho, pero lo volví a generar para que la plataforma me genere ese análisis de causa. Bien, ahí mientras que terminamos leyendo lo que ya había identificado previamente y es que con base a la descripción del hallazgo, él me va a hacer un análisis a partir de la metodología de Ichikawa, ahí ya terminó, se demoró más o menos unos 20 segundos, va a ser a través del diagrama de Chicago a determinar cuáles son las causas en cada una de las espinas de ese análisis. Si no es suficiente con ese análisis de Chicago, lo va a hacer a través de una metodología de 5 porqués con base a la descripción del hallazgo e inclusive va a determinar cuáles son las propuestas de planes de acción con base a esas causas. Esto es supremamente importante y ustedes tendrán la posibilidad de tener este análisis como entrada principal o como complemento y ustedes poder hacer un análisis a partir de metodologías que nosotros establecimos aquí a través de 5 porqués. Y aquí vamos a poder hacer la metodología de 5 porqués, por espina de pescado, también aquí vamos a poder tener el complemento, o por lluvia de ideas, o por otra información, o por otra metodología, perdón, que ustedes hayan realizado y poder adjuntarlo. ¿Para qué, Julio? Para poder establecer entonces los planes de acción dentro de la plataforma y poder determinar quiénes son las personas que deben hacerlo con base a ese análisis y poder hacer el control de ese hallazgo. Bien,
Ya para terminar, Julio, y poder dar paso a nuestros ponentes, vamos a ver un elemento final en este recorrido flash que tuvimos por nuestro Cantan Software. Y es que algo que también cuesta mucho, Julio, es poder tener en tiempo real eh, el seguimiento y la medición del desempeño de nuestro sistema de gestión. Cuando alguien nos pide un informe, corremos a buscar la información, venga dónde están los datos, dónde están los registros, dónde está el análisis, dónde están los planes de acción, las evidencias, y eso cuesta mucho trabajo. Pues nosotros pensando en esa falencia o en ese reto que tenemos diariamente, tenemos una aplicación que se llama Business Intelligence. Y lo que me hace el Business Intelligence es a partir de unas gráficas definidas para el seguimiento y desempeño del sistema de gestión, poder hacer un control de efectivamente del desempeño del sistema de gestión. Todas las gráficas que vamos a ver aquí se armarán sus datos a partir de los registros que tengamos realizados en las diferentes aplicaciones. Es decir, que ustedes no se van a tener que desgastar haciendo análisis de la información, sino simplemente consultarlo. Si el gerente en cualquier momento quiere ingresar a ver cómo está su sistema de gestión, lo puede hacer. Y aquí tenemos, por ejemplo, gráficas que son completamente dinámicas. Aquí podemos ampliar la información de las gráficas si queremos tener un mejor contexto de lo que estamos visualizando. Cada una de las gráficas va a tener la posibilidad de ser filtro que afectará pues las gráficas que estamos mencionando o visualizando. Aquí, por ejemplo, tenemos un análisis de auditorías, qué tantas auditorías se han hecho, en qué mes, cuántos programas tenemos ejecutados, abiertos, cerrados, qué porcentaje está abierto y cerrado. Vamos a tener aquí también la posibilidad de ver pues diferentes informaciones, cuántos hallazgos se han derivado, cuántos están abiertos. Si quiero consultar la información de la auditoría, lo puedo consultar el registro que me está generando esa gráfica. ¿Vale? Aquí vamos a poder ver más específicamente el registro que me está aportando a esta información que estamos visualizando. Tenemos gráficas como por ejemplo hallazgos, ¿vale? Cuántos hallazgos se han generado, cuántos días de promedio nos hemos demorado para gestionar esos hallazgos, cuántas acciones correctivas, bueno, y así Julio, tenemos diferentes gráficas, ¿vale? Diferentes gráficas para que nuestros clientes pues puedan tener un análisis completo. Aquí, por ejemplo, los incidentes, que es algo muy importante. Aquí vamos a poder tener por colorimetría cuáles son las partes del cuerpo más afectadas. Pues aquí digamos que los miembros superiores. Aquí vamos a poder filtrar la información para poder ver todas las gráficas enfocadas a ese elemento, ¿vale? Cuatro incidentes he tenido por esa causa o por ese cuerpo, o parte del cuerpo afectada. Y así con diferentes gráficas, Julio. Digamos que en este momento yo he hecho un recorrido flash por nuestro Cantan Software. Mi presentación vamos a poder establecer alineaciones, vamos a poder establecer los links con lo que ha presentado Juan Pablo, porque de hecho lo que estamos buscando es el incremento de la eficiencia, el incremento de la transparencia, el incremento del análisis, la mejora del análisis de datos y del reporting de un sistema de gestión. Y desde Cantam pues puede tener un impacto muy positivo en la actividad de certificación y auditoría, como decía Natalia. Yo espero que esta conclusión, lleguemos a esta conclusión después de un pequeño camino para explicar mi visión sobre este tema. En primer lugar, agradecer a SG Innova por la invitación, estar presente acá con vosotros, es un gusto. Yo trabajo en evaluación de la conformidad desde hace 30 años y he pasado por todas las partes, desde consultoría, a auditoría, a certificación y ahora en ICUNET con la responsabilidad para llevar la Asociación Global de Organismos de Certificación, que es ICUNET, con todas sus actividades de armonización, de relación con stakeholders, con las partes interesadas, etcétera. Y por eso es un gusto estar aquí con vosotros y detallar un poco mi visión. Y esto no es más que mi visión. Y pido disculpas si es diferente de otras, pero sobre el impacto de la digitalización, las tecnologías, de la tecnología en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas o de las empresas en general, hay muchísimas fuentes de información. Me acuerdo de algunas como de Unido, que de una forma muy detallada ya tratan de ese tema y de qué forma las organizaciones pueden beneficiar del uso de la tecnología y también desde las empresas de tecnología como SG Innova, muchísimas publicaciones sobre
diferentes tecnologías, diferentes formas de usar las diferentes tecnologías. Yo os voy a dar mi visión de este tema como no experto, y empezando, si puedo, sí, creo que puedo. Esta es la agenda. Voy a intentar dar una información general sobre el tema, una vez más, mi perspectiva sobre el tema, que puede ser cuestionable o criticable, pero es mi perspectiva. Después, hablando de la tecnología y de la digitalización como promotor de negocio, de la evaluación de la conformidad, como soporte al negocio de la evaluación de la conformidad y como elemento de transformación del negocio de la evaluación de conformidad, y terminando con una pequeña conclusión. Tendencias generales. Mejor mirar o empezar por mirar los riesgos globales, ¿vale? Y esto es del World Economic Forum, que todos los años publica un listado de riesgos. Y ya sé que es importante introducir cosas nuevas. Si siempre están hablando del mismo, pues las partes interesadas pierden, pierden el interés, pero es importante notar los grandes cambios, y estos son riesgos de corto plazo, los grandes cambios que se verifica en el análisis del World Economic Forum de año para año. Y esto significa que por cierto, vivimos en un momento de incertidumbre, un momento de cambio permanente, y esto lo justifica. Y mi interés en traer esto es también que tenemos algunos riesgos globales que se pueden relacionar directamente con lo que estamos hablando aquí hoy. Se pueden relacionar directamente con la tecnología, con las plataformas digitales, como forma de mitigar estos riesgos, como forma de hacer parte de un plan de acción contra estos riesgos, ¿vale? Estamos hablando de riesgos de misinformación, de desinformación, y ahora mismo ya hablaremos después que hay tecnologías propias, específicas para este tipo de riesgos. Cybersecurity. Entonces, estos son riesgos que, como vemos aquí, riesgos de gobierno, pero que se pueden relacionar con el tema que estamos hablando hoy. Y si vamos si miramos, los cambios son significativos. Tenemos ahí algunos que son los mismos, ¿vale? Perdón, los cinco principales son casi los mismos. Eso es lo que quería decir. Vamos a los riesgos de largo plazo. O sea, aquí se verifica algún tema de armonización en los primeros, pero hay un cambio significativo. A largo plazo, la situación está un poco más estable, ¿vale? Se nota que los riesgos medioambientales van a seguir. Se nota que estamos actuando, al menos aparenta que estamos actuando de forma efectiva en los riesgos sociales, que van bajando de importancia. Ahí siguen los riesgos asociados con el gobierno, incluso con los riesgos asociados con la utilización de tecnología y como inteligencia artificial y otras, que siguen ahí, pero en un segundo plan. Me parece que siguen como importantes, y esto es una pena, que me parece que a nivel de medio ambiente no estamos consiguiendo actuar de forma efectiva, aunque la polución perdió un poco de importancia, pero los otros riesgos siguen ahí de forma bien establecida. Una otra forma de abordar la importancia de las tecnologías de información y de la digitalización es haciendo una evaluación de impacto en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. ¿Vale? Como he dicho, UNIDO tiene un documento muy interesante sobre esto, pero que no trabaja el tema de igual forma como lo hacemos ahora. Es importante decir que al hacer una relación entre una actividad, una tecnología, un aspecto del entorno con los objetivos de desarrollo sostenible, no es suficiente quedarnos por estos 17 elementos, ¿vale? No es suficiente quedarnos por el título del elemento, por el nombre del elemento. Hay que bajar dentro de cada elemento, evaluar los targets, evaluar las métricas asociadas a cada elemento, y eso es lo que nos permite
hacer evaluaciones o análisis como la que os voy a presentar ahora. Y que está enfocada en de qué forma la tecnología y la digitalización puede soportar o contribuir a hacer una contribución para los objetivos de desarrollo sostenible. Y el primero es el relacionado con la educación. Las plataformas de aprendizaje digital y la educación en línea amplían el acceso al conocimiento en todo el mundo. La inteligencia artificial y las herramientas de e-learning mejoran la personalización del ejercicio de aprendizaje. Creo que es muy comprensible. El siguiente está relacionado con el trabajo y el crecimiento, un trabajo digno y el crecimiento. La transformación digital genera empleos en la industria tecnológica y la automatización y la inteligencia artificial aumentan la productividad y eficiencia empresarial. Y seguimos con dudas de que la automatización y la inteligencia artificial pueden tener un impacto muy significativo en el número de empleos. Lo que sí vamos a tener son empleos diferentes. En algunos casos, algunas funciones, algunos tipos de trabajo, seguro que van a disminuir en términos del trabajo realizado por un empleado humano, una persona, pero no, yo sigo con muchas dudas que, por ejemplo, la automatización, la inteligencia artificial promuevan la reducción del mercado del empleo. Van a promover, eso sí, una deslocalización por diferentes industrias, van a promover un cambio en la forma como se trabaja, pero el impacto, el verdadero impacto, creo que todavía está por ser evaluado. Un otro aspecto, la innovación, la industria, la innovación y la infraestructura. La digitalización impulsiona una infraestructura inteligente, una mejor gestión de activos. Impulsiona la industria 4.0 y la innovación tecnológica. La tecnología apoya una manufactura sostenible y la gestión eficiente de la cadena de suministro y también una gestión de recursos responsable. Un otro aspecto, la sostenibilidad de las ciudades, las comunidades. Ya vemos muchísimos ejemplos de ciudades inteligentes que utilizan la Internet, la Big Data, la inteligencia artificial para mejorar la planificación urbana, para mejorar la movilidad y la sostenibilidad. Los servicios digitales optimizan la seguridad pública, la gestión de residuos y el uso de recursos públicos. También en términos de acción climática. La tecnología permite un monitoreo muchísimo más efectivo. Permite modelar condiciones y predicciones climáticas que van a afectar la organización, su sistema de gestión, o al mismo tiempo que van a tener materialidad podemos modelar el impacto de la actividad y de las decisiones de la empresa también. La digitalización reduce el uso de papel, el consumo de papel y promueve el trabajo remoto, disminuyendo emisiones. O sea, una contribución que no es despreciable. Y después, en términos de paz, justicia y organizaciones fuertes, la blockchain y la ciberseguridad mejoran la transparencia, la confianza y la gobernanza. Las herramientas digitales ayudan a combatir la desinformación, a fortalecer la democracia y la transparencia. ¿Okay? Entonces, estos son apenas algunos elementos, mi análisis que he hecho para relacionar la tecnología, la digitalización con los objetivos de desarrollo sostenible, con el desarrollo sostenible, con la sostenibilidad. Y si más fuera necesario, llamo la atención para el análisis de un documento que se publicó por ISO durante el COP29 el año pasado, el ISO IWA 48, que es como una framework, una matriz relacionada con el desarrollo sostenible, con la sostenibilidad, con la ESG, donde los diferentes modelos se pueden posicionar, los diferentes modelos se pueden hacer una comparación. Y si vemos desde apenas un pequeño aspecto, si consideramos los aspectos medioambientales y sociales, y si vamos a mi evaluación desde hace algunos minutos, sí podemos encontrar ahí también algunas relaciones con la tecnología y con el impacto positivo de la tecnología, pero es en los aspectos de gobierno que vemos más
más relación, incluso con lo que Juan Pablo ha presentado. Mirad, podemos, la tecnología y las plataformas digitales pueden tener un impacto positivo en soportar el compliance, el cumplimiento legal de las empresas, de soportar las acciones para proteger la privacidad y asegurar la gestión de datos, para comunicar, para interagir con las partes interesadas, para promover la transparencia y el reporting, el disclosure, y para hacer el riesgo y para soportar la gestión de riesgo, como muy bien hemos escuchado hace unos minutos. Y entonces está claro que la tecnología, y además hay otros, como he dicho, en la acción climática, en la gestión de datos, en la predicción de efectos y de impactos y la materialidad de nuestra actividad, como he hablado antes, que sí podíamos también identificar. Pero estos son muy claros. O sea, con la contribución de la tecnología y de las plataformas digitales para el desarrollo sostenible, para el ESG, para el objetivo final de la sostenibilidad, está muy claro. ¿Y de qué tecnologías estamos hablando? Pues esto es de una empresa ya bastante conocida que tiene este Hype Cycle, que se utiliza para muchos efectos, no solo para este. Para este me parece importante porque el Hype Cycle, y dando una explicación muy breve y muy práctica, incluye, es como el ciclo de vida de un producto, ¿vale? Que empieza por una parte de inversión, de novedad, donde se invierte en el desarrollo de una solución, alcanza una cumbre donde hay algunos buenos ejemplos, ya mucha gente adoptó la solución. Después hay como una consolidación, algunos players se van, algunas soluciones no tienen éxito, hasta llegar a un momento donde se gana una segunda vida y alcanza después lo que se llama el plató de productividad, una parte de estabilidad de la solución. Nosotros utilizamos la Hype Curve en la evaluación de la conformidad para explicar el ciclo de vida de un servicio de certificación o de una norma basado en una norma o una especificación o un esquema de certificación, y lo utilizamos para explicar en qué punto se encuentra cada uno de los productos de un portafolio de un organismo de certificación. Y aquí lo podemos ver, es que algunos ya, como el WebAssembly, el Generative AI, development portals, machine learning, etcétera, ya están en una fase de cumbre, ya empieza a haber una consolidación, algunas partes interesadas van a abandonar, otras van a invertir más, algunas soluciones basadas en Generative AI van a desaparecer, otras se quedan, pero hay muchísimo. Lo que es importante es que en la mayor parte de las tecnologías están en una fase de inversión, de desarrollo, ¿vale? Y la mayor parte con resultados que planifican importantes para el plató, para alcanzar el plató en 2 a 5 años, lo que es absolutamente increíble, ¿vale? Y aquí, mirad, Disinformation Security, herramientas que trabajan la amenaza que hablábamos antes, la amenaza fundamental que era la primera amenaza del World Economic Forum, están en desarrollo herramientas, tecnologías que nos permiten mitigar y eliminar riesgos asociados con esa amenaza. Entonces, esto es lo que a mí me pareció más importante para demostrar, porque la tecnología y la digitalización es importante sobre una perspectiva de los organismos de evaluación de la conformidad, porque hoy en día todos estamos enfocados en sostenibilidad, hoy en día todos estamos enfocados en desarrollo sostenible y en ESG. Y entonces, este análisis nos permite decir, sí señor, al menos en mi punto de vista, la tecnología y las plataformas digitales tienen un papel fundamental para trabajar y para actuar sobre esas tendencias, para actuar sobre esos riesgos o esas amenazas. ¿Y de qué forma esto tiene impacto en la actividad de certificación y por asociación en las empresas certificadas y en el mercado? Pues como promotor de negocio.
una vez más, al relacionarse con temas emergentes, con temáticas emergentes, la tecnología se torna un player importante, se torna un activo importante. Y para dar otro ejemplo, una vez más, no creo que fuera necesario, pero ese es un ejemplo muy interesante. Es un grupo que se crió en ISO Casco, sobre un grupo ad hoc que se creó para evaluar las tendencias en la industria de la evaluación de conformidad, los aspectos que pueden influir en la industria de la evaluación de la conformidad en los próximos años. Estaba ya un poco desactualizado, 2 años ya han pasado y hemos visto que en 2 años todo puede cambiar, pero fue en 2023 y algunos sí siguen dentro del contexto y ahí, por cierto, la sostenibilidad en primer lugar, las tendencias económicas, la regulación, la cuestión social y la cuestión de tecnología. Mirad lo importante que es el, la perspectiva de un grupo de expertos de normalización, de acreditación, de certificación que se han reunido y la perspectiva de la importancia de la tecnología, de sus tendencias, de sus herramientas, de su desarrollo en la actividad de evaluación de conformidad a través de la información, de la seguridad de información, por seguro, y vamos a ver eso un poco mejor, cybersecurity, inteligencia artificial, cloud computing, Internet of Things y otras. Pero aquí queda claro. Y esto se asumió desde ISO de una forma, en la normalización, de una forma muy clara. Esta es se ve muy mal, pido disculpas, es una gráfica. Yo quería decir que este análisis desde Casco no se publicó aún. Es una pena, fue un trabajo muy importante porque el punto de partida fueron como 500 aspectos o más y hemos llegado a un conjunto de 20 y pocos aspectos, 25 aspectos. Hubo un trabajo de preparación, de análisis, de discusión. Espero que en la próxima reunión de Casco, la plenaria de Casco, se pueda publicar esto. Es una pena que este tema no esté publicado. Y este también es un trabajo de un consultor que está ahí referido, Robert Marshall, que el año pasado publicó como un mapa de la importancia, la influencia de los esquemas de certificación, de las normas para los diferentes esquemas de certificación, la importancia para la contribución para los objetivos de desarrollo sostenible. Una vez más, conectando con lo que había dicho antes. Y de aquí es muy fácil entender que hay diversas normas relacionadas con la tecnología, como el sistema de gestión de inteligencia artificial, como la seguridad de información, como la norma de robotics o la norma de manejo de activos tecnológicos, que tienen un impacto claro, y eso viene a comprobar mi análisis de antes, tiene un impacto claro y es entendido, interpretado por ISO como teniendo un impacto en el desarrollo sostenible. Y esto nos crea, una vez más, el apoyo de la tecnología al desarrollo sostenible, va a crear el desarrollo de normas específicas, de esquemas específicos, y esto va a crear negocio para los organismos de certificación. Una otra forma de promover nuestro negocio o diversificar nuestro negocio es por la actividad de regulación. Y apenas estoy enseñando un ejemplo en Europa y son situaciones, algunas no tan novedosas, pero otras bastante novedosas, de regulaciones que están relacionadas con temas de tecnología, ¿vale? Como sea la confianza en transacciones electrónicas, como sea la cybersecurity, como sea el programa de la framework, de la matriz de identidad digital europea, o como sea la seguridad de productos que poseen elementos digitales. Y para la implantación de todas estas regulaciones, se busca la participación y la confianza que pueden traer los organismos de certificación. En todas estas regulaciones hay un apartado donde dice cómo la verificación de la conformidad o la evaluación de la conformidad se puede realizar y esto, una vez más, está creando negocio para los organismos de certificación.
En conclusión, para el promotor de negocio, las tecnologías, la digitalización son como elementos de sostenibilidad, promueven el desarrollo de normas, leyes y esquemas que consideran la intervención de nuestra industria en, por las actividades de certificación, auditoría e inspección para garantizar la conformidad con la regulación comunitaria. Y esta es una promoción que es muy valorada por nosotros, como es natural, y soportada en las tecnologías de información. Como promotor, ¿cómo soporta el negocio? Pues son tantos los ejemplos de cómo la tecnología y las plataformas digitales están siendo desarrolladas e implantadas en mi industria. No empezó, pero ha tenido un impulso muy grande durante la pandemia con las auditorías remotas, con las actividades remotas. Y hemos hecho un buen trabajo. Mirad, ese documento de ISO y AF, en el cual yo he tenido la oportunidad de participar de forma personal, se lanzó, se publicó en mediados de abril de 2020. Vamos a ver cuándo empezó la crisis, la verdadera crisis, la pandemia, al menos en el mundo occidental, fue en febrero y marzo de 2020. O sea, hemos tenido, yo me acuerdo que estaba en mediados de marzo, estaba en una reunión del board en Suiza y la reunión se terminó, era de 2 días, se terminó después del primer día porque Italia había cerrado sus fronteras y se temía que Suiza hiciera lo mismo. Y me he venido a mi país de origen, a Portugal, en el día siguiente. Y eso fue mediados de marzo. Y en mediados de abril ya teníamos un documento publicado sobre de qué forma las autoridades remotas podrían ayudar a enfrentar este gran reto que era la contingencia por la pandemia. Y después, ya bastante más recién, un documento de UNIDO sobre las remote auditors in the future, en especial muy enfocado en la industria de la inocuidad alimentaria o la seguridad alimentaria. Antes de eso, antes del documento de UNIDO, pero justo después de la publicación de ese documento de auditorías remotas, ISO, IAF y LAC, las organizaciones internacionales de acreditación, realizaron y publicaron los resultados de una encuesta a más de 4.000 personas, desde utilizadores a certificadores, desde acreditadores a normalizadores, personas involucradas en toda la industria de la evaluación de la conformidad, y 79-80% indicó que gustaría de ver procedimientos combinados, remotos y presenciales, o solo procedimientos remotos en el futuro, después, en el post-pandemia. 80% estaba de acuerdo que los procedimientos remotos generan la misma confianza que auditorías presenciales. 90% consideró un aumento significativo en las técnicas remotas estimulará el uso de nuevos procesos, y casi la totalidad de los que contestaron la encuesta está de acuerdo que en cierta medida se deben utilizar nuevas tecnologías y técnicas alternativas en el futuro. Pues, o sea, el ejercicio que hicimos y el desarrollo de herramientas que hicimos de forma urgente durante la pandemia, la gente pretende que sigan en el futuro. Y eso lo hizo de una forma muy seria, y se publicó el año pasado, a finales del año pasado, la 17012, la ISO ISTS 17012, la evaluación de la conformidad, directrices para el uso de métodos de auditoría remota en auditorías de sistemas de gestión. O sea, la consolidación de todo este trabajo que hemos hecho durante la pandemia se resultó en esta norma muy importante, no solo para los organismos de certificación, pero para las empresas también. Y seguro que van a ver, si hacen una comparación, van a ver muchísimas conexiones, muchísimas ligaciones, muchísimas relaciones entre lo que de nuevo habló Juan Pablo y lo que promueve esta norma, de qué forma una plataforma digital como Cantam puede ayudar, puede soportar, puede facilitar toda la implantación de una auditoría remota. Ojo, algunos como yo estábamos muy ilusionados que la revisión de la 19.011, la norma de auditoría general, pudiera incluir referencias al uso de la tecnología, pero desafortunadamente ISO
ha decidido que esta norma 17.012 cubre lo que era importante y por eso la 19.011 no va a reforzar aún más el uso de tecnología, lo que es para mí una verdadera pena y desilusión. Pero no estamos hablando solo de auditorías remotas. Estamos hablando de componentes del proceso de certificación, como las evaluaciones documentales, antes o durante las auditorías, como el acceso a la documentación de la organización, sea la auditoría in situ, en la fábrica, en la organización, o sea en remoto. Plataformas como como Cantan, pues imagínate el impacto que puede tener en la eficiencia de una auditoría al auditor al tener acceso al reporting. No digo a todo, pero a tener acceso al reporting, al tener confianza que la información que está sacando del sistema es una información consolidada, que es una información basada en procesos automáticos, en procesos transparentes. Y la cantidad de información es brutal, desde la evaluación de riesgos, análisis del contexto, a la revisión por la dirección, resultados de tratamiento de quejas, de los resultados de auditorías internas, de planes de control, los procesos, de calibración de los equipos, de capacitación de los empleados, la agregación y la transparencia y el reporting, el enseñar esta información de una forma consolidada al auditor y de una forma tan eficiente, pues promueve efectivamente todos estos beneficios que nosotros queremos sacar la tecnología. La tecnología, y en especial esta actuación remota, sirve también para comunicar y entrevistar a personas que están trabajando desde casa, que no quieren que el auditor les visite en casa, por cierto, y tampoco tienen que ir a la empresa. Se puede utilizar la tecnología para entrevistarlos y para comunicar con ellos. Planificación de actividades, la recepción o envío de documentación. Hoy en día yo creo que casi nadie envía los certificados en papel, excepto para una ceremonia, para un evento, excepto si el cliente lo pide. La mayor parte de veces ahora el certificado es digital. Comunicar con el cliente y con el mercado, con los stakeholders, identificar sus necesidades y por ejemplo, permitir la verificación de la validez de los certificados. Y mucho más. Una encuesta hace ya algún tiempo a miembros de ICUNET en que les preguntamos cómo utilizan la tecnología y el 93% para el tratamiento de datos, el 64% en ese momento para actividades remotas, el 36% para recoger y tratar datos y para utilizar dispositivos asociados. Y ya un tercio de los miembros utilizaba la tecnología para ayudar al scoring, al rating, a la revisión del reporting, al monitoreo de hallazgos, etcétera, etcétera. Y cuando preguntamos qué herramientas estaban utilizando, pues Remote Auditing Tools, Data Storage, Data Capture Devices, y en ese momento podían ver que la utilización de herramientas como inteligencia artificial era aún muy reducida, cómo cambian las cosas en un par de años, de blockchain, machine learning, de robot process automation, de virtual reality, etc. Augmented reality, nadie lo trabajaba en ese momento, y si hacemos hoy, es algo que vamos a hacer, creo que en el próximo año o el otro, hacer la comparación, seguro que vamos a ver un cambio muy importante en la utilización de estas herramientas. Entonces, como soporte del negocio, la tecnología, la digitalización permite procesos más eficientes de evaluación de conformidad, permite la automatización de procesos administrativos y de gestión documental, soporta una comunicación más eficiente con clientes, con el mercado, y esto va a proporcionar una mayor confianza por todas las partes interesadas en nuestros servicios. Y esto se hace con un soporte efectivo por parte de los clientes, porque al implantar plataformas digitales que permiten incrementar la transparencia, que permiten incrementar o mejorar el acceso en tiempo real a los datos, a evidencias y registros asociados a su sistema de gestión, nos están acompañando, nos están soportando también
en estos beneficios, en estas actividades que nosotros estamos desarrollando desde nuestra parte, los organismos de evaluación de la conformidad. Entonces creo que muy claro que la tecnología y la digitalización la vemos como un promotor de negocio, soportando la diversificación de servicios que proveemos al mercado y como soporte al negocio. Y esto es lo que ocurre en estos momentos. Pero lo veo un poco más allá. ¿No? Yo veo como un elemento de transformación del negocio. Cuestionamos a los miembros de CONET cuáles son los objetivos por detrás de la digitalización. Por cierto que está ahí reducir costos, que está ahí optimizar los procesos y mejorar la eficiencia, pero miren, empezaron a hablar, estaban hablando para ganar ventajas competitivas, para, um, para proporcionar mejores servicios a los clientes, para desarrollar nuevas áreas de negocio, para incrementar el revenue, ¿cómo se dice? El ingreso, los ingresos, para alcanzar objetivos de sostenibilidad y seguir el espíritu de la innovación. ¿Vale? Y en qué procesos estaban utilizando en ese momento, pues más en los procesos internos, pero ya en procesos más de soporte, más de estructurales, procesos más core dentro de su organización. El año pasado, se ve muy mal, pido disculpas por eso, pero no es un documento público, aunque lo vamos a hacer público en breve, es un white paper sobre la utilización responsable de inteligencia artificial que desarrollamos desde CUNET el año pasado y que tiene un conjunto de actividades que están en este momento a ser desarrolladas y a ser implantadas por los miembros de CUNET, soportados en la inteligencia artificial. Desde la toma de decisiones hasta la prevención de la fraude, hasta la comunicación, hasta proporcionar oportunidades de calificación y de aprendizaje muy específicas y muy personalizadas, mejoras la seguridad. Ojo que la inteligencia artificial tanto es como una oportunidad para mejorar la seguridad como también es una amenaza a la seguridad. Hay que hacer todo esto de una forma balanceada. Automatización de procesos, planificación, etcétera, 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 etcétera. Ya nos quedamos desde el 2023, donde los miembros nos decían que casi no utilizaban la inteligencia artificial, hasta 2024, medianos 2024, donde ya hemos podido recoger un conjunto muy considerable, muy interesante de actividades utilizando inteligencia artificial. Y vamos preguntando, el año pasado también cuestionamos a nuestros miembros cómo iba la inversión en tecnologías de información y en plataformas digitales. Y el 30% consideraba aún implantar un ERP en los próximos años. Eso no significa que los otros 70% no lo consideran. A lo mejor significa que los otros 70%, la mayoría, ya lo tiene. ¿Vale? Pero, y esto, el objetivo era quién piensa hacerlo de una forma integrada. O sea, no solo una solución para ERP, una solución para CRM, una solución para documentos, una solución para manejo de auditores y competencias, una solución para gestión de proyectos, una solución para gestión financiera. No, este cuestionario fue en términos de integración global de los varios sistemas. ¿Vale? Y con base en esto hemos identificado muchísimas oportunidades de cooperación entre los miembros de CONET y los proveedores de sistemas de IT, incluso entre ellos, porque hay situaciones de cooperación entre los miembros de CONET que intercambian, que tienen las mismas o están juntos para el desarrollo de una misma solución. Y entonces esto podrían ser 10 páginas de lo que mirando al futuro, lo que planificamos puede ser o que esperamos puede ser los beneficios esperados, la tecnología, las plataformas digitales en nuestra industria.
registros electrónicos seguros y sistemas de gestión basados en blockchain que nos permiten hacer historial de auditorías y certificaciones y tornarlo transparente y accesible, la utilización de la inteligencia artificial, el análisis predictivo para anticipar incumplimientos y áreas de mejora. Ya se habló de eso cuando Juan Pablo presentó Cantan. La mejora de las tomas de decisiones basadas en datos de tiempo real, como también se habló antes, mayor alcance de las actividades remotas. Estamos con un proyecto en Econet que está en la fase de configuración, pero es un proyecto de utilización de la tecnología para colaborar para hacer, no total o de forma parcial, las witnessing de los auditores, el seguimiento de la performance de los auditores, el seguimiento que se hace de un auditor in situ haciendo la auditoría para calificarle, por ejemplo. Y entonces utilizar la tecnología. Esta es una actividad que utiliza recursos enormes, una actividad extremadamente muy importante, pero extremadamente costosa. Y entonces estamos buscando entender cómo la tecnología nos puede ayudar al menos a cumplir con parte de los requisitos de evaluación de la performance y de la calificación de la competencia de un auditor. Y es un proyecto en que estoy involucrado y es muy, muy interesante. Que va por, por el estado del arte, de lo que mejor se hace en tecnología y plataformas en este momento. El análisis de datos, mirad, que se une con el siguiente. Estamos tratando de discutir la inclusión en el equipo auditor de junior auditors, de expertos, que no son auditores, pero son expertos, son miembros del equipo auditor y tienen su trabajo es analizar datos, es mirar a los datos y, por ejemplo, los datos que pueden ser que la organización puede proveer por plataformas como Cantan, mirar a los datos bajo algunos criterios, digerir los datos y presentarlos al auditor jefe para conclusiones, algo que el auditor jefe si fuera a hacerlo por sí mismo iba a tardar mucho tiempo, a lo mejor no tiene competencia para accesar a tantos datos de fuentes diferentes y entonces esto es algo que las nuevas tecnologías y los nuevos desarrollos están impulsionando, más aún como hoy en día estamos tratando de una falta de auditores brutal, como un cuello de botella muy grande en nuestra actividad y entonces que los auditores calificados sean utilizados en lo que son mejores y que algunos expertos, disculpen, yo tengo que cambiar aquí algo en mi pantalla. Perdimos tu audio, Pedro. No te escuchamos. Creo que silenciaste. Ahora sí. Ya, ahora. Pido desculpas. Una vez más, la utilización de la tecnología tiene sus retos, tiene sus dificultades. Yo solo tenía que, no había conectado la carga y entonces estaba perdiendo el sistema. Y entonces, ¿de qué forma la tecnología nos ayuda a innovar, a encontrar nuevas formas de hacer nuestro trabajo, nuevas formas de aprovechar skills y competencias que a lo mejor los auditores no tienen y hay necesidad de aportar esa competencia al equipo auditor y reservar al auditor para aquello que es verdaderamente importante. Hacer más, mejor y de forma más eficiente con un impacto en la sostenibilidad de nuestra industria. Y eso es lo que estamos mirando como transformación del negocio. Que la digitalización y las TI pueden modernizar, agilizar y fortalecer los servicios de evaluación de conformidad, haciendo que los procesos de certificación de auditoría sean más eficientes, más seguros, más accesibles, con un impacto en sostenibilidad. Y esto va a implicar la tecnología, no solo un impacto en los procesos, pero en la misma estructura, en la misma organización de la empresa. Y esto es válido no solo para los organismos de certificación, de acreditación, entes normalización y reguladores, pero también para los usuarios, para los clientes, para las organizaciones que implementan los sistemas de gestión, como escuchamos antes en la presentación de Cantan. Como mensaje final, yo creo que mi industria
los entes de mi industria, los players, los organismos relacionados con la industria de la evaluación de la conformidad, pero también con la industria de la infraestructura de la calidad y también para los usuarios, los clientes, las organizaciones, que todos están optimistas que las nuevas reglas y requisitos legales pueden dinamizar el negocio y acelerar el crecimiento de la industria al diversificar su portafolio de productos. Que están conscientes que las plataformas y herramientas digitales promueven la innovación y la eficiencia. Que consideran que la inversión en nuevas y mejores metodologías y tecnologías son una prioridad. Y saben que el futuro es impulsionado por el análisis de datos, por los datos y más datos. Los organismos relacionados y los CEOs relacionados, es importante reconocer que los proyectos de transformación digital en la industria de evaluación de la conformidad son en general liderados por el CEO, lo toma el CEO, no solo por la dimensión de la inversión, pero por la importancia de ese proyecto en la sostenibilidad y en la mejora de la organización. Y estos CEOs, estos líderes, esperan que las tecnologías de la digitalización puedan soportar la diversificación de la oferta y de su portafolio de productos y creen que la digitalización va a dar forma al futuro de la industria de la evaluación de la conformidad. Hola, buenos días con todos, buenas tardes ya acá en Ecuador. Bueno, muy interesantes las presentaciones. Estaba escuchando con mucha atención lo que comentaba Pedro desde la perspectiva de los organismos de evaluación de la certificación y cómo la digitalización y las herramientas o soluciones tecnológicas para la gestión no solo que están definiendo un nuevo camino, sino que están como incluso cambiando el panorama de los negocios, ¿no? Yo me voy a centrar en una presentación más bien corta desde nuestra perspectiva como empresa consultora y también como nuestra experiencia particular de partners del grupo ESG Innova acá en Ecuador. Les voy a presentar rápidamente quiénes somos. Corporación Q es un grupo de consultores que trabajamos en 3 líneas principalmente, en temas de consultoría o asesoramiento, tanto en planeación estratégica como en procesos, en sistemas de gestión, mejora de procesos en general e implementación de sistemas de gestión, tanto de calidad como de seguridad. Trabajamos en entrenamiento en las mismas áreas y hace ya más de 10 años somos partners del grupo ESG Innova acá en Ecuador, pero como les voy a presentar acá en esta charla corta, antes de ser partners del grupo ESG Innova, tuvimos ya algunas inquietudes respecto al tema de cómo implementar soluciones tecnológicas en nuestra área de gestión, que es básicamente este tema de mejora de procesos y la de implementación de sistemas de gestión. Entonces, bueno, esto solamente es un contexto, no me voy a detener mucho en el tema, pero acá lo interesante es cómo cambiaron las tendencias globales en un ritmo vertiginoso en los últimos años, ¿no? O sea, tomando en cuenta que el tema de la sociedad, bueno, Pedro mencionó algo de la sociedad 4.0, también ahora se habla de la 5.0. En la primera etapa de transformaciones, las transformaciones duraban miles de años, ¿no? Y luego ya la sociedad industrial, por ahí siglo XVIII, XIX, cambió totalmente el panorama del ritmo o de la velocidad de transformación. Ya en el siglo XX, cuando se empezó a utilizar el tema de información para apoyar el tema de procesos productivos, no sé exactamente qué promedio de edad tendrá la audiencia de acá, pero nosotros, por ejemplo, vivimos directamente la experiencia de, por ejemplo, no utilizar computadoras. Cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, no teníamos acceso a computadoras. Ya recién en la universidad empezamos a utilizar para ciertas cosas.
Y luego en la actividad profesional cada vez se fueron incorporando más, ¿no? Yo recuerdo que en las primeras experiencias laborales apenas se utilizaban por ahí unas hojas de cálculo que eran difíciles de utilizar, se utilizaban procesadores de palabras, cosas básicas, y había software especializado que para poder realizar alguna operación había que seguir todo un curso, ¿no? Yo, por ejemplo, estos programas de estadística era algo súper complicado, ¿no? O sea, no era que cualquiera se ponía a trabajar delante de un computador y ingresaba información y la procesaba y la utilizaba. Es un cambio súper drástico lo que estamos viendo ahora, lo que vimos en la presentación de Juan Pablo y con la intervención de Julio César. Parece tan simple ahora que es increíble, ¿no? O sea, es como que vivimos en un mundo completamente diferente. En ese tiempo, obviamente, había soluciones tecnológicas, pero no el nivel de uso o la facilidad de uso y la posibilidad de ampliar ese uso en las actividades cotidianas no era, no estaba dentro de nuestra perspectiva. Ahora, el tema de la tecnología no es un plus, es algo que es totalmente necesario y parte de todas las actividades que hacemos en el día a día, ¿no? Algunas de las cosas, como les decía, esto es más una especie de testimonio, esta presentación corta que les voy a hacer, de algunas de las cosas que cambiaron en nuestra actividad, en nuestra forma de ver el mundo y de aproximarnos a nuestros trabajos. Por ejemplo, inicialmente se utilizaban mensajes como mensajes en contestadoras, ahora ni siquiera el teléfono fijo se utiliza mucho, ¿no? Todo el tema de comunicación está directamente relacionado con las herramientas. Por ejemplo, las herramientas como Kantan eh, incluyen temas de comunicación o de colaboración que son probablemente mucho más efectivos que lo que era antes una llamada o un mensaje, ¿no? Tarjetas, temas de papel. Pedro hablaba del tema de la reducción progresiva del uso de papel en todo sentido, ¿no? Cada vez se utiliza menos. También hay un poco menos de interrelación, ¿no? Conversaciones, de interrelaciones entre personas. Eso tiene obviamente su lado positivo y también su lado negativo, el perder esa posibilidad de interrelacionarse, pero desde el punto de vista de oportunidades impresionantes, inmensa la oportunidad de poder comunicarse a través de herramientas digitales. Eh, bueno, el tema de documentación, que es súper importante a través de los sistemas de gestión. En nuestra época, cuando los primeros sistemas que implementábamos era todo de papel y realmente un sistema de gestión no era como la visión que tenemos ahora de más o menos pensando en la facilidad que vamos a ver acá un poquito más adelante, de tener casi que todo el sistema de gestión en una plataforma de gestión. En ese tiempo teníamos cuartos llenos de papeles, ¿no? y documentos de todo tipo, y con toda la complicación de actualizar, de controlar esa documentación, de tener que poner sellos en todo lado, de estar vigilando que no se filtren por ahí documentos no controlados. Ahora es completamente fácil tener una biblioteca digital y controlarla simplemente con pasos, con 2, 3 pasos muy sencillos, ¿no? Entonces, bueno, esto solamente como contexto. Ustedes saben que en el tema de gestión el contexto es súper importante y por eso todos los sistemas de gestión suelen partir de analizar el contexto, porque el contexto da sentido a la final al negocio, a la actividad. Y por eso justo probablemente los cambios tan radicales de estos últimos años están cambiando el sentido de lo que significa hoy el trabajo y hacer negocios, ¿no? Algunas de las necesidades de comunicación y de información que nosotros vemos directamente relacionadas con los sistemas de gestión. Necesidad de tener información rápida, oportuna, información veraz, confiable, la posibilidad de facilitar procesos de innovación. Hace un momento escuchábamos, yo también me impresionó ese comentario de Pedro, decía cómo ha cambiado el mundo en un par de años. Eh, Eso implica que todo el tiempo los negocios tienen que estar innovando, ¿no? Ya sea a nivel de cambios en los procesos, cambios en las formas en las que se proveen los servicios y a veces cambios mucho más radicales, ¿no? El tema de la gestión del cambio, por ejemplo, ahora es un tema
del día a día, ¿no? O sea, tenemos que estar todo el tiempo viendo más allá de la ola que se nos viene, ¿no? Porque todo el tiempo la marea se va volviendo más fuerte y tenemos que estar despiertos en ese sentido. Otro tema importante que vemos dentro del tema de la gestión es la simplificación de las tareas, porque una de las prioridades en este sentido de tener una plataforma de gestión es que la misma gestión digitalizada o automatizada no sea una tarea más, ¿no? Sino que simplemente me ayude a eliminar tareas del camino y que las tareas con las que tengo que quedarme sean tareas más fáciles de realizar. Y otro tema importantísimo que vemos es la colaboración a través de estas soluciones tecnológicas, ¿no? Antes el ejemplo que les mencionaba de un sistema de gestión en papel era que probablemente una persona tenía que hacerse cargo de ver todos esos papeles, organizarlos, clasificarlos, tenerlos al día, actualizarlos, mientras que ahora hay la posibilidad a través de estos sistemas de involucrar a todos los principales em, participantes dentro de cualquier componente de gestión, ¿no? Por ejemplo, del tema de documentación, todos están a través de un acceso fácil involucrados en los procesos de elaboración, de revisión, de control de la documentación. En términos de lo que hablábamos, por ejemplo, de auditorías, están involucrados los auditores, los auditados, las personas que necesitan acceso a la información, todos pueden entrar fácilmente a los mismos repositorios de información. Este es rapidito también, les cuento la historia de Corporación Q. Nosotros empezamos a trabajar hace más de 20 años en estos temas que son nuestra especialidad, implementación de sistemas, mejora de procesos. Y en esos años nosotros trabajábamos básicamente con herramientas de Excel y hacíamos, por ejemplo, un mapa de estrategias o mapas de procesos en Excel y tratábamos de integrarlos con ciertos temas, como por ejemplo mediciones, indicadores, a veces con algo de documentación, a veces con algo de planes de acción, pero si alguien metía la mano en todos estos sistemas que los hacíamos con macros y en los que pasábamos muchísimo tiempo, hasta ahí llegaba el trabajo, ¿no? Si alguien metía mano, se dañaban los vínculos, los nexos, era todo un dolor de cabeza. Entonces nos metimos en un proyecto de desarrollo de herramientas de gestión. Y tuvimos, de hecho, ya casi terminado una versión de no era una plataforma, pero era una herramienta que ayudaba mucho a los principales componentes de gestión. Para hacerles corta la historia, la herramienta se quedó desactualizada en cuestión de 1 año, 2 años, porque requiere realmente mucho esfuerzo, mucha actualización, mucho trabajo de desarrollo. Y bueno, y les cuento esto también un poco como anécdota, porque muchos de nuestros clientes tienen este tipo de iniciativa hasta ahora, ¿no? Algunos clientes nos han dicho, ve, voy a dedicar acá, voy a poner un par de desarrolladores a hacer una plataforma, pero aunque parezca increíble, el tema cada vez es más complejo porque los cambios son más rápidos, la actualización debe ser más inmediata y además tenemos este tema de los riesgos que nos comentaba Pedro, ¿no? Así como los riesgos a la seguridad de la información en la nube implica, así como una oportunidad grande, una amenaza grande, ¿no? Respecto a la seguridad de la información. Entonces, el tema es muy complejo. Ya a partir de 2010, por ahí 2012, empezamos a trabajar con el grupo SG Innova, que tiene obviamente un ejército de desarrolladores y muy competentes y que están todo el tiempo trabajando en estos temas. Eso nos cambió el panorama, ¿no? O sea, a partir de trabajar con una herramienta que es sólida, que tiene las seguridades necesarias, que tiene la disponibilidad necesaria, que ha pasado por todos los problemas, cambia totalmente el panorama. Entonces, para nosotros fue un cambio radical cuando empezamos a trabajar ya con un aliado firme en ese aspecto de soluciones tecnológicas. ¿Qué nos permitió alcanzar esto como digamos, partners, como representantes del grupo acá en Ecuador? Mejoró la satisfacción de nuestros clientes radicalmente, reduce el tiempo.
el tiempo de muchos de los temas, ¿no? Como lo que les comentaba, temas de documentación, de gestión de temas de mejora, registro, por ejemplo, de hallazgos, todo el proceso de análisis de causas, de elaboración de planes de acción. A más de que se facilita el trabajo, se reduce el tiempo, ¿no? Y se involucra a la gente, como les decía hace un momentito. La posibilidad de tener herramientas en la nube también facilita el acceso remoto, lo que se mencionó también hace unos minutos respecto a los cambios que nos produjo la pandemia, la ventaja increíble de poder trabajar a veces desde la casa o de brindar soporte de forma deslocalizada, de acceder a la información de forma deslocalizada. Eso permite mejorar también la estructura de costos. Para nosotros también es un tema de imagen, nos ayuda, nos beneficia ser aliados, ser partners del grupo SG Innova, que está muy bien posicionado. Tenemos también el tema de apoyo comercial, tenemos este tipo de eventos de difusión que para nosotros son interesantes porque además de que podemos contar a veces nuestra experiencia personal, tenemos también la oportunidad de aprender muchas cosas respecto a las innovaciones que se están realizando en este tema y temas relacionados con la gestión. ¿Qué ve el cliente directamente como beneficios de lo que hacemos y de la utilización de este tipo de plataformas? Hay una mayor participación, ya no es de la persona que tenía que meterse al cuarto de documentos ni el que tenía que estar vigilando a todos los responsables de ejecutar planes o de levantar acciones o desarrollar registros. Más personas tienen que comprometerse, involucrarse en los sistemas de gestión. La gestión obviamente se ve mejorada. El tema de control operacional que nos comentó Juan Pablo hace un momento no es necesario retomarlo, pero estas herramientas facilitan muchísimo el tema de control operacional en diferentes áreas, ¿no? El tema de documentación incluyendo temas como control de la documentación, acceso a la documentación, la facilidad de trabajar colaborativamente en elaboración de documentación. Son avances increíbles y beneficios muy fuertes para el cliente. La posibilidad de tomar decisiones sobre información dura, ¿no? Tenemos indicadores, dashboards, vimos hace un momento los BIs, cada vez la necesidad de información oportuna y útil y clara y válida es más imprescindible para tomar decisiones, ¿no? El tema del acceso, además del acceso deslocalizado a través de computadores conectados a navegadores en red, la posibilidad de tener las aplicaciones móviles para levantar registros en campo, etcétera, ¿no? Adaptabilidad, facilidad de trabajar desde cualquier lado. La integración es clave. Esto también mencionó algo Pedro, la posibilidad, yo les mencionaba hace un rato la iniciativa nuestra de crear un software que incluya la relación entre procesos, indicadores, documentos, temas de gestión. Pero en esta plataforma, en una plataforma como la que estamos viendo acá en Cantan, tenemos la posibilidad de integrar todo, ¿no? O sea, desde el tema del análisis del contexto que les decía al inicio, temas de liderazgo, de recursos, gestión de recursos, del control de las operaciones, temas de evaluación a través de auditorías, todo lo que es mejora a través de planes y de iniciativas de mejora, todo integrado en una plataforma nos parece simple, pero realmente para los que hemos visto cómo funcionaba antes y para los que hemos visto también otras opciones, otras alternativas que todavía se manejan, es un panorama totalmente diferente. Le puse también como un tema el tema de respuesta a auditorías, pero ya de eso nos habló mucho Pedro también, es la posibilidad de responder a una auditoría a través de una plataforma de gestión. En muchas ocasiones para nuestros clientes ha representado el tema ha representado un cambio radical respecto a cómo lo hacían antes. Siempre ha sido visto como una fortaleza dentro de una auditoría. Y finalmente les quería dejar algunas tendencias que hemos identificado también, que hemos levantado de información práctica de nuestros clientes respecto a este tipo de herramientas. La versatilidad, cada empresa es un mundo y este tipo de plataformas como las del grupo SG Innova
son muy fácilmente adaptables a la realidad de las empresas. Los beneficios suelen ser fáciles de identificar y suelen ser tangibles, ¿no? En diferentes términos, en términos de reducción de tiempos, reducción de costos, en incremento de seguridad en las operaciones. Otro tema importante es la facilidad de uso, ¿no? Como les decía antes había que hacer un curso de un mes para utilizar un software, ahora con una inducción probablemente de un par de horas ya uno tiene las competencias necesarias para registrar información y gestionar los temas principales dentro de la plataforma. El otro, el que les comentaba de la integración, es increíble tener a través de un solo clic, por ejemplo, relacionados a los procesos, los indicadores, la documentación, los riesgos, las acciones de mejora, etcétera, que facilita increíblemente la gestión. Y finalmente el tema de la alineación también hacia el comercio global, a esquemas especiales, temas como comercio justo, como economía circular, eficiencia energética, todos estos temas que se pueden ir integrando a través de una misma plataforma de gestión. Eso es básicamente lo que les quería comentar. Como les digo, es una experiencia nuestra como empresa consultora y también como partners del grupo SG Innova, que para nosotros significó un avance importantísimo dentro de lo que es nuestra gestión como consultores.